Bueno, vamos a comenzar con el temario que le presenté por ahí a mis alumnos, el cual vienen obviamente todos los temas que vamos a desarrollar durante este workshop, y el primero de ellos es la introducción, que es SketchUp 2015. Bueno, muchas personas me preguntan por qué SketchUp y no otro programa como 3ds Max o Cinema 4D, y bueno, la verdad es de que en SketchUp he encontrado las suficientes herramientas para poder desarrollar un render o bueno, un modelo arquitectónico de manera bastante fácil. Sus herramientas que trae como base el programa son bastante completas. Sin embargo, también podemos introducirle plugins, los cuales pueden ser de bastante ayuda, sobre todo para darle velocidad a la creación de componentes como ventanas, puertas, etcétera. Y bueno, para hacer render, la verdad es de que es un programa bastante fácil. No tiene tantas herramientas como 3ds Max o Cinema 4D, pero realmente si vamos a hacer únicamente renders arquitectónicos o recorridos virtuales, la verdad es que es suficiente SketchUp, ¿no? A menos que vayan a hacer animación con personajes animados o un video mucho más completo, bueno, entonces SketchUp se queda bastante corto. Sin embargo, no dudo que a futuro vayan a introducirle mucho más herramientas, ¿no? Sin embargo, SketchUp es suficiente para nosotros como arquitectos y para hacer render. Entonces, bueno, SketchUp en este workshop lo vamos a utilizar como el programa el cual nos va a servir para modelar y, bueno, como les comentaba, es bastante intuitivo, ¿no? Y fácil de utilizar y a la vez bastante rápido, ¿no? Otra de las ventajas es que no nos pide muchos recursos para poder utilizarlo. Con una computadora con un procesador i3 y 1 GB de video es suficiente para poder tener un modelo fluido. Obviamente que si queremos muchos más polígonos, bueno, nos va a demandar un poco de más memoria RAM y más procesador. Sin embargo, les digo, a menos que tengan un modelo muy saturado, es como van a necesitar más computadora, ¿no? Más poder. Pero bueno, por eso pues, SketchUp igual es el programa que yo elegí. Desde hace como 10 años lo manejo y no he tenido ningún problema. Al contrario, ¿no? Cada vez se va mejorando más el rendimiento en cuanto a gráficos, en cuanto a compatibilidad con V-Ray, que igual V-Ray va actualizando cada año prácticamente sus versiones, ¿no? Eh, bueno, el objetivo de este curso, como les comentaba, es primeramente realizar un modelo, posteriormente configurar V-Ray y finalmente tener, ya que tenemos la imagen, pasarla a postproducción para poder darle un retoque fotográfico al render y bueno, detallarlo para poder tener una imagen bastante buena, ¿no? Eh, bueno, una vez instalado el SketchUp, como introducción a SketchUp, nos va a salir una ventana, que es esta que ven en la pantalla, la cual yo la tengo desactivada. Obviamente ya abrí mi SketchUp desde hace varios años, pero bueno, la primera vez que abren SketchUp les va a aparecer esta ventana. En este caso es verde en SketchUp 8, en SketchUp 2015 me parece que les sale azul, y bueno, les va a pedir una plantilla, ¿no? En México o en Latinoamérica, eh, la, las opciones de medida son en metros, entonces yo recomiendo que lo hagamos en metros. Si dibujamos en AutoCAD en metros, se recomienda que esté esta configuración activada como plantilla en metros para no crear confusión en cuanto a medidas, ¿no? Entonces hay que fijarse que esté activada esta pestaña en metros, y en la parte inferior de esta ventana me aparece ahí mostrar. Cada vez que se inicie SketchUp la vamos a desactivar para que por default cada vez que abramos SketchUp tengamos la plantilla de metros, ¿no? Y no tengamos problemas al abrirlas. Bueno, SketchUp trabaja bastante similar a AutoCAD en cuanto a planos cartesianos. Obviamente tenemos ejes X, Y y Z, los cuales los tenemos en la pantalla de inicio de nuestro programa SketchUp con unos colores azul, verde y rojo, ¿no? Los cuales nos van a servir como guía para poder dibujar o identificar sobre todo los ejes en los cuales estamos dibujando. Cuando vayamos nosotros a dibujar una línea o un cuadro, y demos un clic, si aparece la línea en negro, quiere decir que estamos en una forma libre, no sabemos hacia qué dirección vamos, ¿no? Hacia qué punto del plano cartesiano vamos a estar. Entonces, si doy un clic, un segundo clic en una línea negra, al girarlo, pues va a ser una línea
ambigua, ¿no? No vamos a tener realmente un eje hacia donde vamos. Sin embargo, si damos un clic en cualquier punto del espacio y vemos que está en línea azul, quiere decir que está sobre el eje Z, ¿no? Rojo y verde XY, ¿no? Entonces, si damos, por ejemplo, en un clic sobre el eje azul, cuando giremos nuestro 3D nos vamos a dar cuenta que estamos sobre el plano Z, ¿sale? Entonces, estas guías son bastante útiles, ¿no? A la hora de dibujar un modelo mucho más complejo, nos vamos a dar cuenta que nos van a servir de utilidad para referenciarnos y ubicarnos, ¿sale? Bueno, ese es el menú de herramientas básico de SketchUp, el cual nos presenta en la parte superior menús, ¿no? Archivo, edición, ver, cámara, dibujo, herramientas, ventana, complementos y ayuda, y las herramientas básicas de SketchUp, ¿sale? Líneas, rectángulos, círculos, arcos. Vaya, no todas las opciones las utilizamos para hacer un dibujo, pero sí es importante conocerlas si no está en su ubicación, ¿sale? Bueno, la otra parte son las ventanas flotantes, las cuales las tenemos activadas en la parte superior derecha en este caso, las podemos obviamente desplazar y bueno, las utilizo bastante yo para tener un orden de dibujo. Bueno, esta opción en este caso materiales, ¿no? Que estamos viendo en la pantalla, la ventana de componentes, los componentes que están en nuestro dibujo y la ventana de estilos. ¿Sale? Regularmente, bueno, ya vimos dónde la activamos, ¿no? Nos vamos a ventana, en el menú desplegable nos aparece en este símbolo de menos cuando está una ventana activada. Para cerrarlos únicamente, pues bueno, darle clic en cerrar, ¿no? Generalmente yo tengo activado siempre la ventana de materiales, la ventana de capas, la ventana de información de la entidad, y la ventana de sombras, si estoy haciendo un render diurno o interior diurno para identificar mis sombras. Y bueno, prácticamente yo con esas cuatro ventanas tengo suficiente para poder tener un dibujo en orden. Entonces las ventanas flotantes prácticamente las podemos activar o desactivar en la parte de ventanas. Bueno, los plugins que les comentaba que bueno, yo tengo instalados y que yo se los compartí por ahí en una página, en Dropbox, con su correo electrónico para poder llevar el curso. Bueno, esos yo los acomodé en la parte inferior. Realmente, como en AutoCAD, los podemos ubicar en cualquier parte de nuestra ventana de trabajo, entonces nada más arrastrándolas, igual que en AutoCAD. Bueno, yo los tengo en la parte inferior para separar las herramientas de los plugins, ¿no? Y bueno, tenemos el plugin de herramientas de V-Ray. Este es bastante útil y lo vamos a estar viendo más adelante cuando empecemos con V-Ray. El plugin de 101 Bit Tools, que también me facilita bastante la creación de ventanas, de puertas, de escaleras, de celosías, de cubiertas. Entonces este plugin lo vamos a ver más adelante, está bastante completo. El plugin Make Faces, que nos va a servir cuando introduzcamos un plano de AutoCAD a nuestro modelo, no estar creando caras aleatoriamente o una por una, sino con Make Face seleccionamos todo el plano y nos va a crear caras, ¿no? Estos plugins son para realizar cortes. El plugin de Fur, que regularmente se utiliza para crear pasto o vegetación, y también lo he utilizado para estar creando elementos o componentes aleatorios en un terreno, ¿no? Que también lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero bueno, son una serie de plugins, los cuales los vamos a estar viendo uno por uno durante el primer día de clases. Y ¿cómo activo los plugins? Nos vamos aquí en ver, en barra de herramientas, y nos va a desplegar este menú, dentro de los cuales vamos a activar o desactivar los plugins que vamos a utilizar o que no queremos ver en nuestra pantalla. Regularmente tengo únicamente activados los que utilizo. Y bueno, si les estorban o algo, tienen la pantalla muy pequeña, recomiendo no saturarla de plugins para que no se estorben, ¿no? Porque si tienen una pantalla de muy buen tamaño, pues no es necesario tenerlos activados. Otra característica que deben de tomar en cuenta
al inicio de utilizar este programa es ver en la parte inferior derecha una ventana que dice medidas. Esta ventana es bastante importante porque, bueno, muchos dicen que SketchUp no es exacto, ¿no? Sin embargo, con esta ventana y cuando empezamos a modelar una casa nos vamos a dar cuenta que es preciso al milímetro, ¿sale? Entonces, cada vez que dibujemos una línea, si dibujamos al aire, pues obviamente no vamos a saber qué dimensión le vamos a colocar. Sin embargo, desde el primer clic, al desplazar el mouse para darle dirección a la línea, ya me está apareciendo una longitud. Entonces, bueno, podemos darle aquí 2 metros, ¿no? 2 metros y ya, y vamos dibujando a escala, ¿no? Entonces, es muy importante esto de medidas. Para otra cosa que sirve, bueno, pues creamos un rectángulo, nos van a aparecer, al igual que en AutoCAD, dos puntos, un punto de inicio y un punto final, los cuales también podemos dimensionarlo. Por ejemplo, si este recuadro yo lo quiero de 3×3, escribimos 3,3 y automáticamente tenemos un rectángulo de 3×3. Podemos verificar la medida con esta cinta métrica que aparece exactamente la dimensión de 3×3. También sirve esta ventana de medidas para subdividir un círculo o un arco. Si nosotros, bueno, escribimos la letra A para dibujar un arco, nos va a aparecer, ahora iba de nuevo, A, nos va a aparecer el número de lados, ¿no? Va a cambiar el nombre aquí, en lugar de aparecerte medidas, me va a aparecer lados. ¿Eso qué quiere decir? Que este arco va a estar dividido en 12 partes, ¿sale? Es decir, si nos damos cuenta aquí, no está suavizado este arco, ¿no? Nos aparecen dividido entre 12 lados. Por lo tanto, si yo hago un arco que quiero que se vea un poco más suave, tengo que aumentarle aquí las divisiones. Regularmente yo pongo 200. No aparece más de 20. Regularmente para crear un círculo yo sí le pongo 200. Y ya no me aparece tan... ya no me aparecen los lados cuando yo extruyo, ¿no? este cilindro, por ejemplo, o este círculo. Entonces, si yo tuviera por default el de 24 y hago un círculo, se va a ver de esta manera, ¿no? Como entrecortados, ¿no? Y se logran ver los dientes que aparecen en el círculo. Entonces, yo recomiendo que cuando dibujamos un arco o un círculo, modifiquemos el número de lados para que se vea más suavizado, ¿sale? Entonces, a la hora de render, esto se ve, ¿no? Esto se ve si dejamos los 12. A la hora de hacer un render, también se va a ver entrecortado esta figura, ¿sale? Entonces, es muy importante modificarlos, ¿no? La información del modelo también es un menú bastante importante, ya que nos muestran diferentes submenús, los cuales los que yo utilizo regularmente son de componentes, el que yo modifico, que es, supongamos que yo tengo una serie de componentes en mi dibujo, ¿no? Ese componente está bastante sencillo, pero realmente a lo mejor creamos componente de una lámpara, ¿no? Y lo tenemos repetido 100 veces en nuestro dibujo. Bueno, cuando yo tengo desactivadas estas dos líneas, estas dos opciones, perdón, o casillas en componentes, yo modifico este volumen y se modifican los tres porque están en componentes, ¿no? Sin embargo, si yo le doy aquí en ocultar, únicamente me va a aparecer un componente. Cuando yo le dé escape, me van a aparecer los tres modificados. Entonces, esto me ayuda, por ejemplo, les digo, cuando tengo un polígono bastante pesado y yo entro a modificarlo, mi computadora se va a poner un poco lenta. Entonces, al activar esta casilla, me va a ocultar todos los que son el mismo componente y me va a agilizar el trabajo. Entonces, esta es la casilla por la cual yo la utilizo, únicamente para ocultar o visualizar los componentes y poderlos editarlos de manera adecuada, ¿no? La otra opción que yo utilizo y que se los voy a estar recordando durante todas las clases es de mantener el modelo siempre limpio, ¿no? Cuando yo abrí ahorita el SketchUp, tenía yo dibujado aquí un hombrecito, ¿no? Ese hombrecito tenía ciertos materiales. Entonces, al yo eliminarlo, esos materiales no desaparecen automáticamente de SketchUp, sino que se quedan guardados dentro de nuestro modelo. Entonces nos va a generar
esas imágenes un peso de nuestro modelo, ¿no? Creando prácticamente basura dentro de nuestro modelo. Entonces, para poder eficientar el tamaño del modelo y poderlo compartir, siempre recomiendo tener purgado nuestro modelo de SketchUp. Entonces, continuamente, ya que estemos introduciendo algunos objetos, modelos, etcétera, y agregando y quitándolo, para evitar esta basura, vamos a estar purgando constantemente. Si se dan cuenta, aquí nos aparecían 12 materiales, le di purgar y tenemos ahora 0 materiales, ¿no? Entonces, cuando yo abra mi ventana de materiales, en el modelo me va a aparecer que no tengo ningún material asignado, ¿sale? Entonces es muy importante esta pestaña de información del modelo para mantener en estadísticas mi modelo limpio y purgado. Esta otra opción, esta otra ventana, en esta ventana también podemos encontrar la geolocalización, la cual nos va a servir para generar sombras reales dentro de nuestro modelo y poder geolocalizar nuestro 3D, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Si yo aplico, si yo quiero ver mis sombras de mi modelo, me van a aparecer unas sombras aleatorias, ¿no? No sabemos con qué latitud ni altitud están estas sombras y bueno, aunque yo le ponga un norte a mi modelo, yo digo, bueno, el norte en mi modelo está de este lado, ¿no? No voy a saber con exactitud si me está dando sombras reales, ¿no? Aunque esté escalado mi modelo. Entonces, lo que yo hago es añadir geolocalización. Vamos a esperar a que cargue el Google Maps, el Google Earth. Y bueno, yo aquí le voy a poner que estoy en Orizaba, Veracruz. No es necesario que tengamos aquí el modelo, ahora sí que la dirección de donde tengamos en X caso una casa, por ejemplo. Simplemente al darle aquí seleccionar región y agarrar, automáticamente SketchUp va a agregarle, bueno, en este caso se pone la imagen del satélite donde estábamos, pero nos va a agregar aquí una latitud y una longitud, que es realmente lo que nos interesa. Entonces, si se dan cuenta, este volumen está bloqueado, lo desbloqueamos y lo eliminamos, ¿sale? Para no verlo. Y ubicamos ahora sí, por ejemplo, nuestro norte, que lo tengamos de este lado. Ahora sí ya vamos a tener nuestras sombras reales y al renderizar un render, para hacer un render de día, perdón, ya podemos ponerle aquí en qué mes y a qué hora va a estar, ¿no? Y nos va a respetar la latitud y la longitud. Entonces podemos presentarle a un cliente las sombras reales y decirles, bueno, en tal fecha te va a entrar el sol en la recámara, o el proyecto precisamente está diseñado para que no te pegue el sol en la recámara y lo puedes comprobar, añadirlo en cualquier fecha, ¿no? Le podemos añadir diciembre si quieren, a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Y esta es mi sombra real, ¿no? Cuando hagamos la configuración de día de un render, vamos a darnos cuenta que SketchUp y V-Ray me va a respetar sobre todo las sombras reales, ¿no? Entonces esa ya es una super ventaja que tenemos de este programa. Las otras opciones que tenemos en esta parte de información del modelo, bueno, son las unidades, que era lo que les comentaba de la ventana de inicio de SketchUp, ¿no? Que si nosotros tenemos configurados pies o pulgadas, vamos a crearnos un conflicto si es que estamos dibujando en AutoCAD en milímetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo recomiendo siempre tenerla en metros. Y bueno, aquí está la precisión, que puede ser, le digo, al centímetro o al milímetro, ¿no? Dependiendo del número de ceros que ustedes le introduzcan. Yo regularmente lo tengo al centímetro. Y bueno, prácticamente es lo que modifico de estos menús, ¿no? Del menú de información del modelo. Ok, esta sería nuestro primer tema. El siguiente tema sería accesos directos en SketchUp. Y vamos a comenzar a utilizar las herramientas de dibujo para ver cómo se comportan cada una de ellas.